Muy buen día. Saludo con especial cariño y admiración a todas las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y explico a ustedes por qué con mucho cariño y admiración. Con mucho cariño porque aunque no tengo el gusto en la mayoría de los casos de conocerlos personalmente, sin embargo, pues como personas que vivimos en este gran país, siento que formamos una enorme familia, porque cada uno, cada una, con sus distintas situaciones personales, profesiones, edades, filiaciones políticas, todos coincidimos en algo, seguramente en una meta común: engrandecer nuestro país, hacer más sólidas nuestras instituciones democráticas y lograr para toda la población mejores estándares de vida y de bienestar. Creo que esa es una meta común. Entonces formamos como una gran familia. Y así como cuando vas a tu terruño de origen, después de haberte ausentado algún tiempo, y te encuentras por ahí al excondiscípulo, al primo, al vecino, al amigo, con los que compartiste momentos, pues, simpáticos y de aventura en tus edades anteriores, y lo ves con esa simpatía, con ese afecto, él también, como si nos hubiéramos despedido hace 2 días. Pues así veo yo a ustedes, como personas de una gran familia, y por eso los saludo con mucho cariño. Pero también con mucha admiración, porque estoy muy consciente de que cada una de las personas que están aquí son personas que, pues, tienen una agenda cotidiana muy apretada, con muchos compromisos. Hay muchos aspectos de tu vida personal, familiar, laboral, que requieren tu atención directa. Tu día está muy completo y aún así se dan tiempo para estudiar o para participar en una actividad como esta, este diplomado, que requiere tu atención durante cierto tiempo del día y la va a requerir también para que hagas un ensayo o lo que te hayan indicado para que acredites tu diplomado y puedas obtener con oportunidad tu documento comprobatorio. Entonces, eso implica una autodisciplina, implica una perseverancia y un manejo racional del tiempo que, pues, de entrada es digno de admiración. Por eso decía yo que te saludo también con mucha admiración. Ahora bien, estamos en el diplomado de Partidos Políticos y Justicia Intrapartidista. Y dentro de ese diplomado, se me ha encomendado que comente con ustedes el tema de la organización interna de los partidos políticos. Ahora bien, lo vamos a hacer, desde luego, tenemos para ello programadas 2 sesiones, la de hoy y la de mañana en el mismo horario. Entonces, quiero, antes de entrar en materia, aprovechar este magnífico foro para los aspectos siguientes. Primero, dar cumplidamente y públicamente las gracias a las señoras y señores magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y su staff de colaboradoras y colaboradores, porque todos y todas han confiado en tu servidor para que, pues, impartamos este tema. Mi gratitud plena. Y por otro lado, también quiero aprovechar para comunicarles que esta presentación que están ustedes observando y que nos va a servir de apoyo para la clase de hoy y la de mañana, pues esa presentación es de ustedes. Se hizo pensando en ustedes, los participantes de este diplomado, para que sea un material de apoyo. Entonces, esto se los digo para que no se estresen tratando de tomar algunos datos de las láminas que vamos a ver,
que a lo mejor pueden resultarles interesantes. No se preocupen por eso, porque cuando mañana terminemos la jornada, la segunda, lo vamos a mandar a través de la amable intervención de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que siempre nos han apoyado mucho en esto. Va a llegar a sus dispositivos, de manera que las láminas van a ser tuyas, las vas a poder estudiar, leer con calma si es que te ha interesado algo. Entonces, ese es un aspecto. Y el otro, mira, a lo largo de lo que yo voy a explicar, pues pueden surgir preguntas, dudas, ¿verdad? Que puedas presentar. O también a veces no dudas, a veces comentarios, porque todas las personas aquí reunidas somos profesionistas en distintas carreras y algunas personas han tenido experiencias, por ejemplo, han trabajado en partidos políticos o en organismos electorales y han vivido, han visto cosas y además también, pues todos, los más, los menos, tienen lecturas. Somos personas, pues de ámbito académico, de ámbito intelectual. Entonces, el más y el menos tiene cosas que comentar. Y a lo mejor quieres enriquecer la explicación y dar a conocer frente al grupo y frente a tu servidor algunas experiencias. Bueno, pues sean dudas o sean comentarios, no hay necesidad de que entremos en protocolos. Simplemente activa tu micrófono y llama mi atención. O sea, eso no es algo que me incomode de ninguna manera. Y te lo digo porque como estoy presentando, no tengo la visión panorámica de las personas que están en la sesión y entonces a lo mejor no advierto que quieres hablar. Ya ves que lo normal es que se levante la manita, que se accione la mano que implica que quieres participar, pero es posible que pase desapercibida por esa razón. Entonces no te preocupes, tú toma el micrófono y dime, mire, sobre ese punto tengo esta duda o tengo este comentario y con mucho gusto te cedo la palabra. De todas maneras, al final de la sesión terminaremos un poco antes para dar paso a lo clásico, la sección de preguntas y respuestas. Así que si de momento no quieres o no te ocurrió preguntar, bueno, pues todavía hay otra oportunidad al terminar la sesión. Entonces, ya dadas esas aclaraciones, creo que podemos entrar en materia. Vamos a ver la organización interna de los partidos políticos. Lo primero que considero que debemos puntualizar son los objetivos que queremos lograr al concluir esta sesión y la de mañana. Y esto es importante porque si no sabemos a dónde queremos llegar, pues no sabemos si ya llegamos. Por eso es muy importante trazarnos la meta. Aquí esta lámina nos explica que al concluir el análisis de esta temática, o sea, eso será mañana, las personas participantes, o sea, ustedes, contarán con la información necesaria para comprender la importancia de la organización interna de los partidos políticos, que de adecuarse a los principios que rigen constitucionalmente la materia político-electoral, se reflejarán de manera convincente, resaltando el buen desempeño de las personas militantes y sus dirigencias, y ello proyectará una mejor imagen a la ciudadanía. Fíjate, en esta parte yo observo que lo que quiero dar, y ese es mi objetivo, es darles a ustedes la mayor información posible, una serie de datos que les permita a ustedes tomar su propio criterio, formar su propio criterio respecto de lo que entendemos por organización interna o vida interna de los partidos políticos y qué trascendencia tiene esto. Entonces yo les debo aportar datos de todo tipo, desde luego normativos, la constitución, la ley de partidos, los estatutos de los partidos, en fin, documentos normativos. Y también, claro, la parte doctrinal,
qué dicen los expertos en la materia sobre la vida interna de los partidos políticos. En fin, mi misión es aportarles toda la información que sea posible para que ustedes puedan, ya con esa información, establecer su propio criterio al respecto. Pero fíjense, este primer párrafo no quiero pasarlo desapercibido por lo siguiente. Dice aquí que esa vida interna, esa organización interna de los partidos políticos, se reflejará si es acorde con los principios constitucionales y legales en una buena imagen de un partido político. Y esto es bueno tanto para sus militantes y simpatizantes como también para la ciudadanía en general. Esto lo vamos a comentar en 2 o 3 ocasiones más. Pero fíjate, si yo veo que un partido político, aunque no sea el mío, aunque yo no esté militando en ese partido, pues tiene bien organizada su estructura interna, de acuerdo a sus documentos básicos y desde luego acorde con las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Y si yo veo que se cumple en la propia estructura y en la propia vida del partido político, se cumplen esa regulación, pues eso a mí como ciudadano me da muy buena imagen. Por ejemplo, si en sus estatutos habla de una democracia y equidad para todos los militantes del partido, por ejemplo, para integrar órganos internos del partido, es decir, que los mismos afiliados tengan la oportunidad, si así les parece importante, de formar parte de sus estructuras a través de un procedimiento auténticamente democrático y equitativo. Pues yo, si no soy de ese partido político, yo no estoy afiliado, sin embargo, me da una buena imagen, porque están predicando con el ejemplo, ¿sí? Están haciendo ellos mismos un ejemplo en su partido de una buena forma de democracia. Pero si yo veo que no, que aunque el estatuto dice y los reglamentos del partido dicen, pero en la vida práctica yo veo que son situaciones impositivas y de élite, de estructuras, pues digamos, negativas al cambio y a la transformación, pues a mí me da una mala imagen. Si ellos mismos no pueden en su partido tener democracia, mucha que la van a tener cuando lleguen al poder. O sea, es como estar reflejando como cuando el sol pega en una superficie que lo refleja, que lo rebota, por decirlo de alguna manera, y nos lastima la vista, pues así, aunque yo no sea de ese partido, yo soy un observador, yo conozco lo que está pasando en mi contorno político, escucho los medios, leo las estadísticas, observo las mesas de debate, entonces me doy cuenta de lo que sucede internamente en ese partido. Y si no puede él mismo cumplir sus principios, pues no creo que si llega al poder pueda hacer lo propio. O sea que esto debe interesarle a los partidos políticos porque pues reflejan ante la ciudadanía en general cómo son y qué podemos esperar de ellos. Pero de esto insistiremos en algunos momentos a lo largo de nuestras explicaciones. Por otra parte, también en esto de los objetivos, podrán valorar ustedes la labor trascendente del Tribunal Electoral estableciendo criterios jurisprudenciales que garantizan los derechos de los militantes en el ejercicio interno partidista en diversas formas de ejercicio democrático. Es decir, el militante que está dentro de su partido no está solo, porque aunque los partidos disfrutan de una gran autonomía que la misma Constitución les reconoce, y así debe ser, porque si los partidos estuvieran sujetos a criterios del gobierno en turno, bueno, pues ya no tendrían razón de ser, serían simplemente apéndices del poder.
El partido político debe, de entrada en una democracia, disfrutar de una amplia libertad interna. Claro, como todo en un Estado de Derecho, pues con límites, como también nuestra libertad personal tiene límites. Yo no puedo matar a una persona en ejercicio de mi libertad. Pero dentro de esos límites, que algunos son hasta obvios, debemos disfrutar de una amplia libertad. Y los partidos, obviamente. Si el partido estuviera sujeto a disposiciones oficiales, pues ya no tendría sentido, ya serían simplemente sucursales, apéndices, partes integrantes de la estructura de gobierno. Entonces, sobre esa base, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de ser pues un órgano impartidor de justicia y que sus resoluciones deben estar apegadas, como pues, suelen estar, a los principios constitucionales y legales que nos rigen, también se ha caracterizado por ser tutelar o protector de los derechos de las personas, sobre todo de grupos vulnerables, como han sido tradicionalmente, injustamente claro, las mujeres, las personas de los pueblos originarios, los niños, niñas y adolescentes, los migrantes y así, una serie de colectivos que pues se les debe tener una protección especial. Bueno, el tribunal se ha caracterizado por eso desde hace ya sus buenos años, tratando de reivindicar y de tutelar esos derechos. Y dentro de esa perspectiva, dentro de esa política, también están las personas que integran el colectivo de militantes de partidos. De manera que si alguien sufre dentro de su partido una agresión a sus derechos político-electorales, acude al tribunal y encuentra ahí, desde luego a través del proceso judicial, pues el apoyo necesario para reivindicar su esfera jurídica. Pero esto ha ido creando criterios del tribunal expresados en jurisprudencia y en tesis relevantes, que son obligatorias para todas las autoridades y para todos los sujetos del derecho electoral. Y entonces esto hay que tomarlo en cuenta también en nuestra plática. Vamos a ver qué ha dicho el tribunal sobre distintos aspectos de la vida interna de los partidos políticos. Bien, entonces lo que vamos a estudiar en torno a la materia de la vida interna de los partidos políticos es normatividad eh, y criterios jurisprudenciales emitidos por el tribunal. Bueno, pues estos son los objetivos, que tú tengas la mayor información que sea posible en 2 sesiones que nos tienen programada la escuela judicial. Ahora, acorde con esos objetivos está el temario. Ahí está el temario que ofrecemos a ustedes para que lo vayamos desarrollando entre hoy y mañana. Primero, una introducción, para que empecemos a hablar un lenguaje común, para que nos ubiquemos, para que sepamos en qué terreno nos vamos a mover. Y ya en el contenido tenemos 8 puntos que queremos tratar. El primero es el concepto de partido político, que desde luego ustedes lo tienen porque están en este diplomado. Entonces, por obviedad, desde las primeras sesiones que tuvieron, pues se dio el concepto de partido político, obvio. Pero queremos insistir en ese concepto porque ya desde la definición vamos a encontrar la razón de ser de la organización interna de los partidos, que ese es nuestro tema. Entonces, aunque esto es reiterativo, porque, pues repito, ustedes conocen lo que es un partido político, sin embargo, quiero que analicemos un poquito esa definición para encontrar desde ahí el sustento de nuestro tema. Luego vamos a hablar un poquito del origen y evolución de los partidos políticos, porque aquí mi interés específico como académico, es hacer una aclaración que a veces no está muy clara en el común de las personas. ¿Cuándo podemos hablar ya de la existencia de un partido político? Y para muchas personas esto viene desde muy lejos, ¿sí? Desde la antigüedad.
y parece que no. Pero bueno, ya veremos esto, lo aclararemos para, pues digamos, para poner los puntos sobre las íes. Otra cosa es la clasificación y funciones de los partidos políticos. Eh, ¿Qué tipos de partidos políticos conocemos? Y además, ¿para qué sirve un partido político? Sí, todos sabemos que existen partidos políticos, pero la pregunta, pues, crucial es, ¿y para qué queremos partidos políticos? ¿Para qué nos sirven? Luego hablaremos del concepto de sistemas partidos políticos y su clasificación, de acuerdo a cómo esté organizado un país y a la tendencia política que maneja, pues son también las organizaciones de partidos políticos. Y en el punto 5 estaremos ya entrando a nuestro tema realmente, el tema que se nos asignó, la vida interna de los partidos políticos. O sea, ¿a qué le llamo organización interna o vida interna de un partido? ¿En dónde está su vida interna? Y eso es muy importante porque es la parte donde los partidos tienen una gran posibilidad de autorregirse. Hay aspectos en los que está señalada la regulación a través de la Constitución y de las leyes del caso, pero hay otros aspectos que la misma Constitución reconoce. Esto es para que la autonomía de los partidos establezca su propia normatividad dentro de estos parámetros. Entonces, sí es muy importante ver qué es vida interna y qué no lo es. Ahora bien, después de esto vemos que dentro de esa vida interna, que hay muchos aspectos, destaca el de la justicia intrapartidista. Uno de los aspectos que debe tener un partido político, el que tú quieras, de la denominación y tendencia política que tú me digas, si es partido político y dentro de su vida interna, lo que la misma Constitución reconoce, esto es cosa de los partidos, ahí no nos debemos meter mientras no se salgan de estos parámetros, obvio. Dentro de eso está la justicia intrapartidista. Deben contar con órganos que impartan justicia para sus mismos afiliados. Y esto debe estar muy bien organizado, muy bien estructurado, y en esos procedimientos que se establezcan ante órganos del mismo partido, debe cumplirse a cabalidad con los principios de el juicio, el debido juicio. Bueno, pero necesitamos saber cuáles son esos principios y cómo está la situación en los partidos políticos, en sus órganos de justicia. No importa el nombre que le den. Pueden llamarle Comisión de Honor y Justicia, pueden llamarle Comisión Jurídica, en fin, los nombres, eso lo dirá cada partido, pero que sean órganos que tengan pues una estructura que permita ventilar ahí con todas las posibilidades para las partes en pugna, sus derechos, sus alegatos, sus pruebas, la valoración de las mismas, etcétera. O sea, que tengan acceso a audiencia como debe ser en un debido proceso. Además, deben contar con algún sistema o algunos sistemas de autocomposición, ¿sí? Para ver la posibilidad de que no lleguen hasta el caso de un proceso formal. Bueno, ya platicaremos de eso y veremos si los partidos cumplen o no cumplen con este punto que estamos señalando. Después hablaremos de algunos otros aspectos relacionados con la vida interna de los partidos políticos y finalmente los criterios del tribunal en el punto 8, la vida interna de los partidos políticos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se ha pronunciado? Les decía yo hace un rato, el tribunal, cuáles han sido sus puntos de vista al respecto. Y luego, pues ya vienen las conclusiones. Esas son muy subjetivas, porque son mis conclusiones. A lo mejor coincidimos en ellas, pero a lo mejor no, porque esas conclusiones pues son producto de lo que tú apreciaste, de lo que tú sacaste, de todo lo que se haya explicado. Entonces, pues son muy subjetivas.
concordaremos en algunas, concordaremos en todas o en ninguna. Eso cada quien podrá sacar sus propias conclusiones. Bien, vamos entonces pues ya a entrar a la materia. Hablemos en la introducción. Y aquí nos dice algo que está en el temario. Dice, los partidos políticos tienen una fuerte presencia en el sistema político electoral de los países contemporáneos. Sí, no lo podemos negar que actualmente pues es la época de los partidos políticos. Si voy a México, a Estados Unidos o a Perú o a Italia, me encuentro que aunque son distintos sistemas políticos, distintas disposiciones, lo que se nota es que hay partidos políticos. Hoy los partidos políticos están en medio del huracán, o sea, en medio de la agitación política. Ellos son actores muy principales de la vida política del país que tú me digas. Desde su creación, aquí es donde está el dato, hacia finales del siglo XVII en Europa, aquí me está diciendo algo que estaba en el temario. Yo me preguntaba, oye, ¿desde cuándo hay partidos políticos? ¿Los habría en Egipto antiguo, en Roma, en Grecia? No. Aquí me está diciendo algo que ya después veremos por qué. Nos está diciendo que partidos políticos surgen hacia finales del siglo XVII. Estoy hablando de los años de 1600. Entonces no son tan antiguos como pudiéramos pensar. Aquí queda el dato, después veremos por qué se dice esto. Y surgieron en Europa. Yo diría que concretamente en el Reino Unido, en Inglaterra. En la Inglaterra del siglo XVII surgen las primeras organizaciones que yo puedo llamar partidos políticos. Y fíjate que su nacimiento no fue sencillo. Fue un nacimiento agresivo, violento. No fueron vistos con simpatía. O sea, la gente no estaba esperando que se crearan partidos políticos. Al contrario, nacieron en medio de fuertes críticas, tanto de las autoridades como de la opinión pública. Porque si tú te imaginas en aquella época, pues bueno, era la época de los reyes, era la época centralizada del poder, para bien o para mal, pero la sociedad estaba acostumbrada a la autoridad del monarca. Y entonces un partido político viene a dividir a la sociedad. Fíjate, casualmente hasta la denominación partido quiere decir que parte, ¿sí? Divide. El partido político no une, divide. Por naturaleza, por obviedad. Habrá quienes vean ese partido con simpatía porque se identifica con tu manera de pensar, con tu posición política. Pero habrá gente que no, que al contrario, está en contra de esa opinión, de esa corriente. Entonces, lo que estaba unido, para bien o para mal, bajo el poder de un monarca, esa era la sociedad a la que estaba acostumbrada la gente, pues de repente ahora hay blancos y verdes, amarillos y rojos. Y esa división se va a notar hasta en las familias. Un hermano pelea con otro, discute por otro, porque uno es del partido amarillo y otro es del partido morado. Entonces ya el partido viene de entrada a dividir. Unos que simpatizan con él y otros que al contrario, lo detestan. Bueno, entonces por eso, pues nació con mucha crítica, con mucha, pues digamos, desconfianza por parte de las autoridades, por supuesto, pero también de la opinión pública. Paulatinamente los partidos, pues han ido adquiriendo mayor representatividad y fueron comprendidos como entes fundamentales para mantener el equilibrio político nacional y el cambio de servidores públicos en forma institucional. Imagínate tú, así como en una realidad de las que nos pinta a veces el premio Nobel portugués, ya fallecido, don José Saramago. Si tú conoces las novelas de Saramago, verás que siempre pinta situaciones insólitas, ¿verdad? De repente pasan cosas
rarísimas, como en su ensayo de la ceguera, en donde de repente en una ciudad todo el mundo se empieza a quedar ciego. Bueno, así él pinta situaciones muy extrañas. Imagínate en una realidad como las de José Saramago, imagínate que no tuviéramos partidos políticos, que no existieran los partidos políticos. Entonces, pues la sucesión del mando en los cargos que lo ejercen, pues sería muy conflictiva. Si habiendo partidos políticos hay tantos conflictos postelectorales, imagínate que no los hubiera. Pues entonces sería un pleito, pues sálvese el que corra, ¿verdad? Para ver quién se hace del poder a la fuerza. Entonces, bueno, poco a poco la opinión de las personas ha cambiado mucho de lo que es un partido político. Y hoy los vemos como grupos, como organizaciones, pues de absoluta necesidad. Sí necesitamos partidos políticos. Ahora bien, no obstante, por el mismo papel que desempeñan como actores importantes de la vida democrática, están sujetos al permanente escrutinio de la ciudadanía y de la opinión pública, por lo que su manera de conducirse produce un fuerte impacto y marca tendencias de comportamiento y de actitudes frente al ejercicio electoral. Los partidos políticos no deben olvidar que están siendo vistos por la gente en general, no solamente por sus simpatizantes y por sus militantes, sino por cualquier persona. Los vemos, los escuchamos, estamos viendo qué hacen. Y eso se va a reflejar en las urnas. En realidad, la campaña para obtener el poder no se inicia en una fecha de precampañas y campañas que está marcada en la ley. Eso debe ser permanente, no para que yo me ande promocionando, sino para que a través de mis actos cotidianos cualquiera pueda observar que soy confiable, que soy demócrata, que de alguna manera en mi propia vida interna soy un ejemplo de democracia. Entonces, cuando digo que las campañas deben ser permanentes, no quiere decir que tenemos que andar poniendo propaganda y promoviendo a fulanos y a menganas, no. Lo que me estoy refiriendo es que debemos pensar que siempre estamos escrutados, vigilados, observados. Y eso no solamente de los partidos políticos, cualquiera de nosotros como persona individual, debemos pensar que somos objeto de observación. La gente nos ve, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o de estudio, nos observan. Entonces, cada quien se va formando un criterio y vas creando una imagen buena o mala, de manera que tu campaña debe ser permanente, no para que andes haciendo forma de sacar votos, no, sino para que precisamente vayas creando un prestigio. Bueno, ahora bien, mucho tiene que ver la imagen pública que reflejan los partidos políticos con lo que ocurre en sus estructuras configurativas. Porque efectivamente un partido político yo veo el membrete, partido fulano de tal, y hasta veo su logotipo, sus colores que lo distinguen, el- la forma como ellos se hacen imagen pública. Pero dentro de un partido político hay muchas estructuras. Es como un auto cuando abro el cofre, pues aparecen una serie de estructuras, unas muy grandes, otras muy pequeñas, pero todas están conectadas para un solo fin, para que mi auto funcione. Pues así, un partido político tiene estructuras, algunas muy trascendentes, otras de menor rango, pero todas conformadas de tal manera que hagan una buena marcha para el partido y además están relacionadas o vinculadas entre sí. Y entonces eso es lo que se denomina vida interna, o sea, su estructura interna, porque si en ellas no se establecen mecanismos de democracia,
de justicia, de equidad, necesariamente caerían en un comportamiento contradictorio frente a la ciudadanía que los observa y a la cual deben convencer para lograr su apoyo en un ejercicio electoral. Repito, si yo veo que ahí no hay democracia, sino que un grupo de élite determina y pone y quita, pues eso ya me da muy mala opinión. Ellos están acostumbrados a un autoritarismo, no a una democracia. Entonces, aunque en el discurso estén hablando de democracia, pues yo no les voy a creer, porque ellos mismos no son ejemplo de democracia. Pero por ello es tan importante tener estos espacios de reflexión para percatarnos de la trascendencia de contar con una organización adecuada y democrática al interior de los partidos políticos, por lo que la normatividad aplicable debe ser observada de manera irrestricta y responsable por las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes en materia electoral. Sí, porque si bien es una vida interna de los partidos, la misma ley y la Constitución reconocen que son campos de decisión de la propia organización partidista. También es cierto que hay órganos que controlan que no se salgan de ciertos parámetros. En primer lugar, el propio Instituto Nacional Electoral, si estamos hablando de un partido nacional, y desde luego la autoridad jurisdiccional, el tribunal. Entonces, los partidos se pueden organizar como consideren adecuado, pero hay límites, hay parámetros que no pueden brincar. Y para evitar que lo hagan, está la autoridad administrativa y, sobre todo, la autoridad jurisdiccional. Cada uno, claro, en el ángulo de sus competencias. Los partidos políticos, vamos ya al concepto, ya pasamos la introducción. Los partidos políticos, dice la Constitución, y tú lo sabes muy bien, en su artículo 41 dice, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. Esta definición, que está en la Constitución, así lo entiende la Constitución, pues seguramente ustedes han hecho suya esa conceptualización. Y muchos de ustedes con esa memoria privilegiada que tienen, sobre todo porque son personas muy jóvenes, pues lo podrían repetir de memoria. Pero aquí hay algunos aspectos que nos interesa destacar. Dice, son entidades de interés público, o sea que son organizaciones que nos afectan a todos. Público viene de populus, del pueblo, de todos. Eso está en latín. Que tienen como fin, a ver, yo sé entonces, si alguien me pregunta qué es un partido político, es una entidad de interés público. Claro, no es la única, hay otras más, pero estoy hablando de los partidos políticos. Ahora, si me preguntas cuál es el fin o los fines que persigue, entonces me estás diciendo los partidos políticos, ¿para qué? Sí, ¿para qué los quiero? ¿De qué me sirven? Bueno, ellos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Entonces deben crear una cultura de participación. Y fíjate que esto no es fácil, y no solamente en nuestra democracia, sino en la democracia que tú me pintes, incluso la más lograda, la que te parezca más efectiva, más eficiente, la que tú me des, de aquí o de Europa o de América o de cualquier continente, la que tú pienses, la que te consideres que es la mejor forma de democracia, tiene el problema, pequeño o grande, significativo o no, de el abstencionismo. Nosotros vemos con mucha preocupación y con mucha, pues digamos, con mucho desencanto, que en cada ejercicio de elección o de votación
eh, hay mucho índice de no participación, o sea, de abstencionismo. Y claro, las causas pueden ser muchas, podemos entenderlas a la luz de la ciencia política o de la sociología política, incluso hasta de la psicología, pero, pero están los índices, ¿sí? Las causas pueden ser múltiples y de hecho lo son, pero más allá de las causas, lo que están son los resultados, las boletas que no se llenaron porque no acudió el elector o la electora. Entonces, los partidos políticos, esto los afecta primero porque no captan esos votos, no los hacen suyos, pero también porque la Constitución les está asignando como tarea, como función, el promover la participación del pueblo en la vida democrática. Debe de ser entonces algo que también preocupe a los partidos. ¿Qué políticas podrían sugerir e inclusive intentar dentro de sus atribuciones para promover esa participación del pueblo? Bueno, primero conocerla, entender las razones y luego pues abocarse a combatir las causas de ese abstencionismo. Pero también los partidos sirven para fomentar el principio de paridad de género. Esto es producto de reformas recientes, lamentablemente recientes, porque esto debería haber estado siempre. Pero a últimas fechas es que nos hemos preocupado muchísimo de salvar una injusticia espantosa, la marginación de las mujeres en la vida política del país. Esto por mencionar el aspecto político, no otros muchos aspectos donde también han sido víctimas de marginación. Entonces ahora la tendencia, la política de Estado es el empoderamiento de la mujer, el que ella tenga mayor participación y más posibilidades de acceder al poder y de desarrollarse en la vida política como lo hace cualquier otra persona. Entonces los partidos deben tener esa política también, el que fomentar el principio de paridad de género. Ah, pues esto le pega a la estructura interna, porque acuérdate que mi tema es organización interna. Entonces tengo que ver si dentro de los estatutos de un partido, el que tú me digas, o los podemos revisar todos los partidos que tengan registro, por ejemplo, nacional, vamos a ver si cumplen con este principio. Y no solamente que lo tengan en sus estatutos, sino que se refleje en sus estructuras y en sus procedimientos. Si vamos a nombrar personas de cuerpos colegiados dentro de la estructura interna del partido, dentro de ese gran motor que es el partido, bueno, efectivamente se va a nombrar a esas personas con paridad de género. Y, por ejemplo, como ellos tienen también justicia interna, justicia interpartidista, al momento de juzgar los casos que a su atribución competen, juzgan con sentido de género, con perspectiva de género. Pregunta, ¿verdad? Vamos a ver si lo hace. Entonces, fíjate, ya todo esto ya le pega a mi tema. O sea, ir al concepto no fue ocioso. Ah, pues ya sabemos el concepto, lo tenemos en los dedos. Pues sí, pero a mí sí me interesaba analizarlo por esas razones, porque hay aspectos que sí tienen que ver con la vida interna. Y bueno, pues hablar, aparte de hablar de la paridad de género como tema primordial, también los partidos deben contribuir a la integración de los órganos de representación política. Precisamente son los medios adecuados, incluso para eso surgieron, para que no los cambios de poder, los cambios de titulares del poder, se diera en medio de desorden, de violencia, de crímenes, de situaciones pues que son conflictivas y que atentan contra el orden público. Mejor lo hacemos en forma institucional, para eso están los partidos, para eso están las elecciones. Y como organizaciones ciudadanas, que finalmente también son eso, los partidos políticos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. Efectivamente, son mecanismos para que podamos acceder al poder de manera institucional, no de manera violenta.
Y eso es algo que a veces no entendemos como partido político. Si no tenemos buenos resultados, salimos a las calles a tomar pues posesión de las avenidas, a desordenar el tránsito, a manifestarnos con violencia. Y no se trata de eso. Si vamos a hacer eso, entonces, ¿para qué queremos partidos políticos? Mejor hagamos a un lado los partidos y lancémonos a tomar las calles y a las armas y a todo lo que tú impliques para que lleguemos al poder. No, el partido político está hecho para que institucionalmente se den los cambios de titulares y de orientación política. El pueblo puede en cualquier momento cambiar de decisión respecto a la posición política que quiere que prevalezca en el país. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de su voto. Ahora bien, esto está en la Constitución, en su artículo 41. Y en cuanto hacia la Ley General de Partidos Políticos, que es la ley ad hoc, que es la ley obvia, que es la ley aplicable en la materia, en su artículo 3, esa ley manifiesta que los partidos son entidades de interés público, esto está repitiendo lo que dice la Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los OPLES, si se trata de un partido local. Pero esta definición, que se desprende, claro, de la Constitución, tiene también interés para mí, porque yo observo en ella algo que la Constitución no dice, aunque es evidente que sucede, pero la ley de partidos aparece con todas sus letras, que con registro legal ante el INE o ante los OPLES en su caso. Y para que consiga ese registro legal, pues tiene que presentarle al instituto una serie de documentos, entre los cuales destacan sus documentos básicos. Ya veremos cuáles son. Y en esos documentos básicos, sobre todo en los estatutos, tiene que estar contemplada su estructura interna. De manera que de entrada, desde que se va a fundar y a registrar un partido, sea al nivel nacional o sea al nivel local, tiene que manifestar fehacientemente y con todo detalle cuál va a ser su estructura interna, porque es parte de lo que debe tener, por ejemplo, los estatutos, que como requisito inicial debe presentar, entre otras cosas, un partido político para obtener su registro. Entonces ahí es la oportunidad para que el instituto revise, vea que cumple parámetros de democracia y de principios constitucionales y legales, y con ello acceda a registrarlo. Y en caso que estuviera pues negativo el instituto a hacer ese registro, bueno, el partido tiene desde luego la opción de reclamar su derecho aparentemente vulnerado ante el Tribunal Electoral, quien determinaría eh, la última palabra al respecto. Entonces, ya de entrada, el partido tiene que manifestar cuál va a ser su estructura interna, por ejemplo, dentro de ello, cuál va a ser su órgano de justicia intrapartidista, etcétera. Y va a estar bajo la supervisión del INE y la decisión final, si es del caso, del Tribunal Electoral. Ahora bien, concepto de partido político, pero ya no en la ley, porque ahorita lo vimos en la norma, en la Constitución y en la ley de partidos. No, hablemos ahora del concepto de partido político, pero desde el punto de vista de la doctrina, de los académicos. Y entonces tengo, por ejemplo, Stefano Bartolini, que nos dice que el partido político es un grupo de individuos que participan en elecciones competitivas con el fin de hacer acceder a sus candidatos a los cargos públicos representativos. Entonces, para Bartolini, pues un partido político es un grupo de personas que van a competir en elecciones con el fin de hacer llegar a sus candidatos o candidatas, claro, a cargos de elección popular. Bueno, es una definición muy sencilla, muy simple y además obvia.
Sí, creo que no cabe discutir para qué está un partido. Un partido político está para llegar al poder. Y claro, una vez llegando al poder, desplegar una política acorde con sus inclinaciones u orientaciones políticas. En otras palabras, el que se inscribe en un partido político es porque quiere hacer política, ¿sí? Eso te lo digo porque luego muchas veces nos encontramos yo diría que por un resabio histórico, personas que niegan su deseo de acceder al poder. Y digo resabio histórico porque hubo tiempos en que tú manifestar eso era casi ponerte la soga al cuello. Acuérdate aquella frase de un político famoso mexicano que decía, el que se mueve no sale en la foto. Entonces lo mejor era estar calladito. Y si te preguntaban, oye, ¿usted quiere ser gobernador o diputado, lo que quieras? No, yo no tengo ahorita ese interés, no está en mi meta, yo ahorita lo que quiero hacer es cumplir mi tarea y todo. Desde luego que quería llegar al poder, por eso está en un partido político. Un partido político no se va a jugar ajedrez, ni a hacer amistades o vida social o hacer ejercicios espirituales. Esas son otras organizaciones, ¿sí? Un club social, un club deportivo, una agrupación religiosa, esos son otros fines. No, al partido político se va para llegar al poder. Tú quieres ser diputado, senadora o gobernadora de tu entidad y tienes todo el derecho a desearlo. Claro, si cubres requisitos. Y el principal requisito es que la ciudadanía pues te otorgue su voto en su momento. Pero de que puedes tener aspiraciones, ¿quién te las va a quitar? Muy tu derecho de tenerlas. Bueno, pues aquí Bartolini lo dice claro, un partido político está para llegar al poder y llevar al poder a sus candidatos, candidatas. No nos engañemos, no estamos ahí para otros fines, no queremos ahí organizar vida social, sino vida política. ¿Y qué dice don Giovanni Sartori, un personaje que lo queremos mucho? Él ya falleció, pero aquí a México vino muchas ocasiones, lo conocimos y muchos tenemos una impresión muy positiva de Giovanni Sartori. Bueno, él como especialista que es en materia política dice que partido político es cualquier grupo político identificado que se presenta a las elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos a cargos públicos. Coincide con Bartolini. Un partido político para eso está. Y si yo me registro como militante de ese partido, yo tengo aspiración política. Si no la tuviera, pues no tendría nada que hacer ahí, como el que no tiene interés por la vida espiritual, pues no se mete a una agrupación religiosa, obviamente. Ahora, otro autor, Ramón Contamilo, dice él, toda asociación voluntaria perdurable en el tiempo, dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto, que canaliza determinados intereses y que aspira a ejercer el poder político, al participar en él mediante su presentación reiterada a los procesos electorales. Entonces, fíjate que en los tres autores que hemos seleccionado, y podríamos poner, estos son autores extranjeros, pero podríamos haber colocado también mexicanos. Pero los más, los menos van a coincidir en eso. Un partido político está para llegar al poder. Ese es su fin. Para eso se estructuraron. Y desde que se originaron, esa fue su idea. Bien. Ahora, vamos a hablar del origen y evolución, que es el segundo tema. Ya tenemos el concepto tanto legal como doctrinal, de lo que es un partido político. Y esto es interesante porque ya desde ahí nos damos cuenta que tiene mucha importancia cómo estén estructurados. Por ejemplo, los doctrinarios me están diciendo, mira, un partido político no te engañes, está para llegar al poder, para llevar a sus candidatos, candidatas al poder. Eso es lo principal. Bueno, pero entonces me interesa mucho la estructura interna de un partido, porque yo me inscribo en él, pues porque claro,
su política, su directriz, su ideología concuerda con la mía. Pero también tengo que ver cómo está su estructura, tanto en documento, en estatutos, en reglamentos, como en la realidad, en la eficiencia. Porque no se trata de que yo entre a un partido y diga, yo quiero ser diputado, entonces, ¿a dónde me anoto? ¿Verdad? No, hay un proceso de selección interna. Y si las estructuras son cerradas, si no son democráticas, si no hay paridad de género, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues bonita la voy a hacer, porque nunca voy a llegar. O sea, la primera pared que tengo que romper para pasar está en mi partido. No está allá afuera ganando votos con la gente, sino que tengo que empezar aquí, porque no soy el único que aspira al cargo, obviamente. Y además no soy el mejor. Hay otras personas que tienen también una currícula muy interesante, muy apropiada, de muchos años. O sea, estoy compitiendo con dinosaurios, no con gente, pues, novata, ¿verdad? Entonces, si las estructuras de mi partido son muy cerradas y el procedimiento para seleccionar candidatos es difícil, eh, ya no tiene sentido que yo esté ahí. ¿Sí? Mi mismo partido no me permite. Es el primero que me pone la cabeza en el agua de la alberca, me está ahogando, no puedo. Entonces, sí es importante todo eso para la vida interna de un país. Por eso es que hemos visto esas definiciones, tanto académicas como legales, pues no por ociosidad, porque obviamente hablar con ustedes de la definición de un partido político pues llover sobre mojado, ustedes conocen eso perfectamente. Lo que yo he hecho es subrayar esos aspectos para entender la importancia de cómo está estructurado internamente mi partido. Ahora vamos a hablar del punto 2, del origen. Te digo, aquí quiero quitar pues un mito que muchas veces reiteramos en forma irreflexiva. Dice, por una frecuente confusión de carácter histórico, se menciona en ocasiones la existencia de partidos políticos desde la antigüedad. Por ejemplo, se habla en Roma de que hubo dos siempre antagónicos, al grado de que confrontaron una guerra civil de grandes consecuencias, los patricios, los plebeyos. Todos ustedes, por su cultura general, han escuchado de patricios y plebeyos, y que estos se enfrentaban y se enfrentaron en una guerra civil. O sea, hubo de por medio batallas y muertes y represalias. Esto sucedió en Roma. Más adelante fueron en la misma Roma los optimates, que eran los ricos, a los ricos le llamaban óptimos, optimates, y los pobres, los demócratas. Entonces, así como los patricios y plebeyos se pelearon un día al grado de una guerra civil, pues también en la misma Roma, posteriormente se enfrentaron los ricos, las familias que tenían dinero, los optimates, con las familias pobres, los demócratas. Ahora, ¿quiénes eran los patricios y quiénes los plebeyos? Los patricios fueron las personas que fundaron la ciudad de Roma. Allá por el año 753 a.C. se fundó la ciudad de Roma. Y las familias que participaron en esa fundación y sus descendientes se hacían llamar patricios, viene de padre, eran los padres, ¿sí? Los originales. Y aunque yo no haya fundado Roma, pero sí estuvo en ella mi abuelo, o mi bisabuelo, o mi padre, pues yo también era patricio. Y teníamos todos los derechos reconocidos que en la época se podían otorgar. En cambio, los plebeyos, la plebe, son las personas que llegaron a Roma y se asentaron en ella cuando ya estaba fundada. Y entonces, pues no tenían la plenitud de derechos que tenían los patricios. Obviamente esto hizo que se enfrentaran. Los plebeyos no aceptaban tener menos derechos que los patricios. Y bueno, por ahí caminó esa guerra civil. Y entonces no falta, hasta en libros de historia,
que tú te encuentres que el partido de los patricios y el partido de los plebeyos, no, no eran partidos, eran facciones. Nunca hubo un partido patricio que afiliara a sus simpatizantes o militantes, que tuviera además estatutos, que no, eso no existió. Eran facciones. Ahora, si damos un brinco y nos vamos a la Edad Media Europea, políticamente se habla de los güelfos y los gibelinos en la Italia medieval, que también no eran partidos, eran tendencias políticas. Y en la Francia de los revolucionarios, ya estamos más adelante, la Francia de la Revolución, siglo XVIII, nos encontramos a los girondinos y a los jacobinos. Fíjate que cuando ellos tumbaron la monarquía, cuando cayó Luis XVI del poder, pues se vino la República y fue muy violenta, fue muy convulsiva. En pocos años cambiaban de una forma de gobierno a otra. Incluso tuvieron varias constituciones en muy poco tiempo. Y en sus asambleas se llegaban los representantes populares, los diputados, se sentaban en torno a la mesa directiva de ese órgano, unos a la izquierda y otros a la derecha. Y se observó que los que se sentaban a la izquierda, o sea, los jacobinos que les llamaban, eran radicales. Esos querían cambio para hoy, ahorita. Cayera quien cayera, guillotina para quien fuera. Eran violentos, eran tajantes, ¿verdad? Extremos. En cambio, los girondinos eran gente que también quería cambios, claro, pero paulatinamente, para que no se desorganizara tanto la nación. Ellos pensaban en una evolución paulatina, eran moderados. Y esos solían sentarse a la derecha. ¿A la derecha de qué? De la mesa directiva del órgano. Y de ahí surgió esa idea que la gente de izquierda es la liberal, es la de los cambios, y la gente de la derecha es la conservadora. Y fíjate que hasta la fecha te hablan que tú eres de izquierda, que tú eres de derecha, y uno se pregunta, bueno, ¿izquierda y derecha de qué? ¿O por qué? ¿No? Pues esa es la explicación, una mera casualidad. ¿Y por qué todos los que querían cambios se sentaban a la izquierda y por qué todos los que eran más conservadores se sentaban a la derecha? Porque es obvio, cuando yo llego a una asamblea, si no hay un lugar designado es profeso, pues me siento con los que son míos, con mis iguales, son mis amigos. Hasta me dicen, vente para acá, aquí hay un lugar. ¿Sí? Muy distinto si te asignan, como ahora sucede en las diputaciones, una curul. Si yo soy representante de mi estado de Chiapas, pues ahí dice Chiapas, ¿verdad? Y ahí estamos los diputados de ese estado. Entonces ya no me puedo sentar donde yo quiera, tengo mi lugar asignado desde el principio. Pero en aquella época no había eso. Entonces, cuando llegaban a la asamblea, pues buscaban a sus amigos, obvio. ¿Y quiénes eran sus amigos? Los que opinaban igual que ellos, los que hacían grupo, los que hacían fuerza, los que gritaban en bola cuando tenían que hacerlo. Y de ahí se quedó el mito de los de la izquierda y la derecha, que ahora ya no tiene sentido. Sí, ahora ya no tiene ningún sentido, pero la gente sigue pensando que quienes son más radicales son de la izquierda y los que son conservadores son los de la derecha. Pero tampoco eran partidos. Eran facciones, no había un partido girondino que tuviera un edificio, que afiliara a sus ciudadanos, que tuviera un logotipo, que tuviera principios básicos, no, no, nada de eso no existía. Ahora bien, pero se trataba de facciones, dice aquí, no de partidos. En realidad estos comenzaron a surgir, como dijimos al principio en la introducción, hacia el siglo XVII en Inglaterra y llegaron a concretizarse hasta el siglo XIX en el Parlamento inglés con los Tories, los conservadores, y los Whigs, que eran los liberales. ¿Sí? Entonces, es Inglaterra la que generó los primeros partidos políticos y ya lo hizo muy tarde porque empezaron a surgir en 17.
al fines de 17, fines de 1600. Y ya se hicieron más sólidos, pero hasta el siglo XIX. Bien, ahora, aquí mira, en esta lámina tienes pues como una forma gráfica de ver cómo han evolucionado los partidos políticos. Yo observo, si voy de mi izquierda a mi derecha, que es lo mismo para ti, de izquierda a derecha, yo observo que primero, pues fueron facciones, lo que había, facciones. Cuando tú hablas de patricios, plebeyos, girondinos, todo eso, son facciones, no partidos. Que a partir del siglo XVII y buena parte del XVIII ya se fueron estructurando los partidos políticos. ¿Y cuál era la actitud frente a ellos? Era de animadversión. No se les veía bien, se les veía con sospecha, tenían que actuar muchas veces medio clandestinamente porque ni las autoridades ni la opinión pública veían con simpatía a los partidos por las razones que ya dijimos. Pasamos al siguiente cuadrito, voy caminando hacia mi derecha, y me encuentro que en el siglo XVIII se les empezó ya a ver como males necesarios, como bueno, pues si no hay de otra, aceptemos los partidos, ¿verdad? Total, ahí está, y a lo mejor podemos aprovechar algo de ellos. Y pasamos entonces al último tiempo del siglo XVIII y principios del XIX, ¿sí? Donde ya hay una aceptación, ya se les ve con cierta simpatía, ya se empiezan a dar cuenta de las bondades que puede tener para un sistema político contar con partidos. Y hacia el siglo XX ya empieza un procedimiento de legalización, ya vamos a darles configuración normativa y todo aquello. Y después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Segunda Guerra Mundial terminó en 45, y de ahí para lo que resta del tiempo hasta llegar a nuestros días, pues ya ha habido una verdadera regulación constitucional. Ya se les ve realmente como lo que son, parte integrante y esencial de la vida democrática de cualquier país. Entonces a ellos les ha costado, a los partidos políticos les ha costado irse abriendo camino en medio de situaciones que no les eran favorables. Bueno, en México, ahora, eso fue a nivel universal, pero yo quiero ver aquí en México cuándo puedo hablar de partidos políticos. Y fíjate que ahí es donde empieza mi confusión, porque si yo conozco la historia de México, me debo acordar que, por ejemplo, en el siglo XIX hubo luchas, incluso militares, incluso guerra civil, entre republicanos e imperialistas, entre ya republicanos todos, pero unos federalistas y otros centralistas. Y ya en la segunda mitad del siglo XIX me acuerdo que hubo liberales y conservadores. Y en los libros de historia incluso me dicen, el Partido Liberal, ahí estaba Benito Juárez y Guillermo Prieto y bla, bla. Y en el Partido Conservador estaba don Miguel Miramón y don Félix Zuluaga y bla, bla, bla. Y entonces yo me imagino partidos políticos, así como ahora entiendo el partido A o el partido B. Pero ¿qué crees? No había partidos. No eran partidos, aunque el libro de historia diga partido, no eran partidos. Entonces, es lo que queremos aclarar. A ver, ¿qué pasó en México? ¿Cómo está esto? ¿Qué nos ha pasado aquí? Mira, hacia fines del siglo XVII, o sea, hacia fines del siglo XVII, son 1600, estábamos en la época de la colonia. Allá en Inglaterra empezaban a surgir los partidos, como ya sabemos. Pero aquí en nuestro México empezó a surgir una corriente política que le llamaban criollismo, una fuerza política y social importante. ¿Tú te acuerdas que en la época de la colonia nos dividíamos en castas, en grupos raciales, formados con tres grupos esenciales: blancos, negros e indios? Y de esas tres razas, del indígena, del negro y del blanco, surgieron castas.
Y la gente entonces no nada más era Juan Fulano o María Mengana, sino que la gente era criolla o mestiza o mulata o, en fin, había muchas designaciones de castas. El barón Alexander von Humboldt, de origen alemán, que visitó nuestro país a principios del siglo XIX, escribió un magnífico libro que se publicó en 1804, El ensayo político del reino de la Nueva España. Y es muy interesante porque te estoy diciendo la fecha en que se publicó, 1804. Faltaban 6 años para que el cura Hidalgo diera su grito de dolores iniciando la guerra de independencia. Entonces, si tú lees ese libro, pues ahí te vas a dar cuenta cómo estaba México en vísperas del grito, en materia económica, en materia social, en materia política, y entonces se explica mucho de por qué reventó la guerra de independencia. Entonces es un libro interesante, pero viene a cuento porque el barón de Humboldt dice que él calcula entre 32 y 35 las castas que había en la Nueva España, o sea, los grupos étnicos, ¿sí? Algunos muy claro, como los criollos, los mestizos, pero algunos otros con nombres, por ejemplo, muy ofensivos, los mulatos, hijo de blanco y de negra, el mulato. ¿Y por qué ofensivo? Porque mulato viene de mula, y mula es un animal, entonces, ¿cómo le vas a llamar a una persona mulato? Eso es una ofensa, pero una ofensa que se la hace el propio individuo que menciona hacia otro. Sí, no, no estamos ofendiendo a la persona de color, estamos ofendiendo a nosotros mismos al darle un tratamiento tan, pues, tan injusto y además tan agresivo. Lo que pasa es que nuestro folclore lo ha suavizado y ahora hablamos de mulato, mulatica y todo como algo amable, pero originalmente es algo ofensivo. Y así como ese ejemplo había muchos, ¿te acuerdas de salta para atrás y no te entiendo y tente en el aire y ahí te estás y una serie de tonterías? Qué terrible que tú tuvieras que decir tu casta, te preguntaba en cualquier trámite, ¿usted quién es? Pues fulano de tal. ¿Dónde nació? ¿De dónde es vecino? Pues de tal ciudad. ¿Y cuál es su casta? Entonces tú decías, pues yo soy mulato, soy mestizo, soy criollo, la casta a la que tú pertenecieras, pues te daba diferentes oportunidades sociales, políticas y económicas. Los criollos, que es a lo que nos estamos refiriendo, eran descendientes de españoles, sus papás los dos eran españoles, españoles de España, españoles peninsulares, pero ellos habían nacido en América, aquí en la Nueva España, en Guatemala o en Chile. Y el haber nacido en América te bajaba puntos, ya eras criollo. Y entonces tus oportunidades en la política y en el ejército y hasta en la iglesia, pues eran inferiores. Si tú querías ser un obispo, porque eras un religioso, pues tu carácter de ser indiano, como decían ellos, porque habías nacido en las Indias, no porque fueras indígena, ya te quitaba puntos frente a un español peninsular. Lo más probable es que ese cargo se lo dieran a un español español, nacido en España, aunque tú tuvieras más méritos. Entonces eso los criollos empezaron a ver como algo, pues, injusto. Decían, oye, yo soy tan blanco como mis padres, porque los dos son españoles. Entonces yo obviamente soy blanco como ellos. Y además más culto, porque a lo mejor mis papás se vinieron de España y no pudieron estudiar, son analfabetas. Y en cambio aquí hicieron fortuna con sus negocios, lo que quieras, y yo tuve la oportunidad de ir a la universidad. Yo fui a la Universidad de México o a la Universidad de San Marcos en Lima, Perú. Yo soy médico o soy sacerdote o soy ingeniero. Sí, yo tengo una profesión que mis padres no tienen. Entonces, ¿por qué se me discrimina? Pues ellos consideraban que era injusto. En materia política, los únicos lugares donde podían tener alguna oportunidad eran los ayuntamientos. Ahí sí se podían colocar como
por ejemplo, corregidores, que vendría siendo lo que ahora llamamos presidente municipal o alcalde, o regidores o cualquier cargo en el ayuntamiento, era donde había más oportunidad. Pero pensar en otros cargos de mayor envergadura ni creas, porque estaban reservados en el ejército, en la política y en la iglesia para los peninsulares. Entonces esto empezó a provocar en ellos pues un descontento y empezaron a decir, bueno, mira, yo no conozco España, nunca he cruzado el mar y he ido a visitar la tierra de mis antepasados. Yo lo que conozco es aquí América, esta es mi tierra. Conozco su comida, su paisaje, su cultura, pero nunca he ido a Europa. Entonces, para mí, el que tú me hables de allá, pues yo he escuchado pláticas de mis tíos, de mis padres, pero es una realidad ajena a mí. Entonces, yo conozco Perú, es mi tierra, conozco México, es mi tierra, pero entonces empieza con eso a generarse un sentimiento de arraigo que después será un sentimiento de nacionalidad o de localismo que va a ser muy importante para explicar la guerra de independencia. Entonces, ese criollismo que no era partido político, simplemente era agrupar a personas descontentas, fue el origen de lo que surgiría después como guerra de independencia, no solamente en México, sino en toda la América. Paulatinamente, en la misma época, surgieron los movimientos insurgentes en México, en Centroamérica con Francisco Morazán, en América del Sur con Simón Bolívar y otros caudillos. La guerra de independencia surgió en todas partes casi al mismo tiempo. Pero si tú ves, Hidalgo, Allende, Morazán, José de San Martín, Simón Bolívar, los grandes caudillos de la insurgencia americana eran criollos. Entonces, esto explica la distinta tendencia política que se dio en la guerra de independencia. Había dos planes diferentes, había dos proyectos de futura nación distintos. Los criollos, en realidad lo que querían era autonomía, aunque fueran vinculantes todavía al Reino de España. Un poco como sucede con el Reino Unido, que sus países que integran ese reino se han ido independizando, han ido formando sus propias realidades nacionales, pero se siguen vinculando al Reino Unido. Eso era lo que querían los criollos. En cambio, los mestizos, que son hijos de español y de indígena, ellos querían otro proyecto de nación. Ellos querían una independencia. Es el caso de Morelos, de Vicente Guerrero y de otros caudillos más. Finalmente el que triunfó, como tú sabes, fue el programa mestizo, el programa de Morelos. Y por eso surgimos como una nación totalmente independiente. Pero esto de los criollos es lo que explica lo que algunas personas te han dicho y te han dicho con verdad. En el grito de Dolores, en la proclama, se gritó viva Fernando VII, rey de España. Y entonces a ti te desconcertaban porque decías, oye, pues si era la guerra de independencia, como que viva Fernando VII. Y también te desconciertan cuando te dicen que Iturbide, que fue quien consumó la guerra de independencia y logró hacer nacer a esto como un nuevo estado, eh, pues él ofrece el trono, el futuro trono de México, a Fernando VII. Y eso te quedabas totalmente desorientado. ¿Y de qué se trataba? Pues se trataba que había dos planes distintos. El criollo, que lo que quería era autonomía, como los hijos cuando se van a vivir a su departamento, ¿verdad? No se separan de la familia, no abjuran de la familia y no la vuelven a ver, no, solamente quieren tener su autonomía. Y en cambio, el programa de los mestizos era de un país totalmente independiente, como lo dibujaba don José María Morelos en sus Sentimientos de la Nación y en la Constitución de Apatzingán que él promovió. Bueno,
Entonces, no eran partidos, eran facciones. Luego ya en el México independiente, pues se destacaron, como te decía, primero los imperialistas, los que querían un imperio, los iturbidistas, otros incluso que querían traer a Fernando VII al trono, los fernandistas, y otros eran los republicanos. Pero a su vez los republicanos se dividían en centralistas y federalistas, porque hay dos modelos de república. Y entonces había quien quería una república centralista, quien quería una república federalista. Y esto nos provocó guerras, guerras que ensangrentaron y deshicieron al país económicamente. Entonces, pues fue aquello muy fuerte, pero no fueron partidos, fueron facciones. Y como te decía, a finales del siglo XIX surgen liberales y conservadores, que sostuvieron también guerras muy, muy sangrientas, pero no eran partidos, aunque el libro de historia lo diga. No había partido, así como yo entiendo hoy a un partido, no. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo surgió en México el primer partido, ya partido como yo lo entiendo? En 1871, o sea, ya casi cuando va terminando el siglo XIX. En aquella época, en 71, todavía gobernaba don Benito Juárez. De hecho, él murió al año siguiente, en 72, y murió siendo presidente de la República. Entonces, estamos en los últimos momentos de su gobierno de Juárez. ¿Y dónde surgió? En nuestro querido estado de Tabasco. Ahí fue donde surgió la primera organización que podemos entender como partido político. Se llamaba Partido Radical de Tabasco y es el que puede apuntarse así como el mano, el número uno. Él fue el número uno. Ya después surgió el Partido Republicano Progresista, más o menos por la misma fecha. En 1892 la Unión Liberal, pero ya en 92 estábamos en tiempos del general Porfirio Díaz. Y en 1896 el Círculo Nacional Porfirista, formado por porfiristas, por gente que simpatizaba con las reelecciones de don Porfirio. Ese partido pues estaba formado por la élite política y en aquella época en sus discursos acostumbraban decir: soy partidario de que gobernemos al país de acuerdo a la ciencia económica y que pues eduquemos al pueblo y establezcamos un sistema educativo de acuerdo a la ciencia educativa. Y tanto escuchaba la gente que la ciencia para acá y la ciencia para allá, que terminaron poniéndoles ese mote, los científicos. Era un partido, el partido que se llamaba Círculo Nacional Porfirista. Pero la gente conocía a las personas que ahí estaban como los científicos. Bueno, desde luego, don Porfirio no veía bien la creación de partidos, salvo el que lo estaba apoyando. O sea que estaba pasando el mismo esquema que en Inglaterra cuando surgieron los partidos. No se les veía bien, se les veía como grupos que podían causar problema. Entonces, muchas veces tuvieron que esconderse, camuflearse, irse a la clandestinidad y actuar como club. Cuando yo te hablo de un club, pues tú te imaginas un lugar donde o voy a hacer ejercicio, un club deportivo, o voy a hacer vida social, voy a jugar ajedrez con los amigos, a leer el periódico y ahí aprovecho para hacer relaciones. Nos parece muy inocente el asunto y en realidad eran grupos de germinación política, pero le llamaban club para que pasaran desapercibidos. En la época de don Porfirio se formaron en varias partes del país ese tipo de club. Y bueno, pues algunos se abrieron más y se proclamaron como partidos. Entonces, a finales del siglo, de la época porfirista, pues había esos clubes que en realidad eran partidos políticos. Por ejemplo, en 1903 se formó la Convención Nacional Liberal. En 1906 uno muy importante, el Partido Liberal Mexicano. Ese partido lo formaron los hermanos Flores Magón
encabezados por don Ricardo Flores Magón. Incluso ellos lanzaron un manifiesto a la nación con varios puntos que se comprometían a llevar a cabo si lograban alcanzar el poder. Y los Flores Magón fueron reprimidos, tuvieron que huir del país, sufrieron cárcel, en fin, les pasó de todo a los hermanos Flores Magón. Pero ese partido liberal es de ellos, sobre todo de don Ricardo, que era el alma de este asunto. Luego, en 1909, fue muy importante el Partido Nacional Antireeleccionista, que por su puro nombre ya nos está manifestando por dónde camina. Este es el partido que creó don Francisco I. Madero, su familia y algunos amigos, todos ellos de una posición económica muy elevada, era gente rica, allá en Coahuila, su tierra, concretamente en San Pedro de las Colonias, donde nació don Francisco I. Madero. Y cuando finalmente cayó la dictadura porfirista y don Francisco I. Madero, mediante sistema de elección, llegó a la presidencia, pues apenas entrando a la presidencia en 1911, don Francisco I. Madero promovió reforma constitucional y legal en materia político-electoral para poner ahí su principio de no reelección. Pero su ley, pues también estableció una estructura de tal manera organizada que entonces pasó lo contrario. Mientras en la dictadura porfirista los partidos políticos tenían que esconderse, camuflearse, aquí no, aquí al contrario, se expandieron. Era la época en que se podía formar los partidos políticos con mucha facilidad. Fíjate, si querías ser un partido nacional, necesitabas mostrar que había mínimo 100 personas que estuvieran de acuerdo contigo. Imagínate, con 100 personas formabas un partido. Ahorita yo lo podría formar porque ustedes no me van a negar su firma y tampoco mis alumnos de la UNAM, entonces voy a juntar hasta más firmas de las que se necesitan. Y para un partido local, sobre todo un partido municipal, se necesitaban 10 personas. Oye, pues nada más con los sobrinos reúno las firmas y hasta me sobran. ¿Qué te imaginas? Entonces fue al revés, fue el boom de los partidos. Y algunos incluso, si los observamos en la época, incluso con filiación religiosa, Partido Católico Mexicano, cosa que hoy no se puede, obviamente. Pero tú te estás dando cuenta que pasa lo de siempre, si me tuviste muy reprimido, el día que me sueltas un poquito la correa, bueno, pues me quiero enloquecer, ¿verdad? Pues así pasó aquí. Después de estar escondidos en clubes y no sé qué tanta cosa, ahora que podíamos formar con facilidad un partido, pues llovían partidos por aquí y por allá. Después hubo que poner orden en eso. Bien, vamos a saltarnos esta parte y porque son cosas que tú ya has visto y que seguramente con que la veas en la lámina cuando la tengas, pues vas a poder entender esto. Profe, Sí. buenos días. Yo quisiera hacerle una pregunta probablemente un poco más de opinión personal de usted, vaya. ¿Usted cree que esa tendencia histórica o ese pensamiento histórico, el cómo se dividían los partidos políticos de conservadores, liberales y todo este esquema que nos está usted comentando, ¿usted cree que sigue vigente en la actualidad? ¿Usted cree que es válido que de repente se nos diga que unos partidos son conservadores y que otros partidos son liberales? O sea, ¿cree que sigue vigente esa forma, esa división, vaya? Mire usted, aquí le contestaría rompiendo las reglas de la lógica, porque la lógica no me lo permitiría, se montaría en cólera la lógica, le diría que sí y no. Y entonces la lógica me dice, no, no, ¿cómo vas a decir eso? Eso es un criterio contradictorio, o sí o no.
Pues no, en este caso sí y no. Te voy a decir por qué sí y por qué no. Mira, ¿por qué no? Voy a empezar por qué no. Porque actualmente estamos viviendo ya en una época de policultura política. De hecho, aún dentro de un mismo partido, hay personas que no están de acuerdo completamente con todo lo que dice oficialmente el partido. Y la gente ha abierto su cobertura de opinión, de participación de manera sorprendente. Hoy la gente ya no se calla, la gente abiertamente explica sus razones. Teniendo o no razones, eso es otro punto, ¿sí? Pero ya no hay aquella sumisión, ni en el partido mismo. Las personas abiertamente dicen lo que están de acuerdo y lo que no están de acuerdo. Bueno, entonces yo considero que ahorita ningún partido, pero ninguno, ¿sí? De los que hay en México, no sé, en otros países sería cuestión de analizarlo, pero en mi país creo que ningún partido podría ostentarse como abiertamente liberal y abiertamente conservador por una simple y sencilla razón, porque esa lucha de liberales y conservadores pertenece a otro tiempo. Hoy ya no estamos en la posibilidad o en el interés, por ejemplo, de conservar privilegios de la iglesia y de razas y de todo eso ya nos suena muy arcaico, muy viejo. Hay por ahí algunas personas que todavía pueden tener ideas así, pero son totalmente trasnochadas, están viviendo fuera de tiempo. Hoy cada uno de los partidos tiene posiciones frente al cambio. Entonces, pues la verdad es que hablar de liberales y conservadores es como si ahorita nos lanzáramos a pelearnos por imperialismo y republicanos o como por centralistas y federalistas, como que son cosas que ya se liquidaron. Ahorita ya nadie discute si este país debe ser federalista o centralista o formemos un imperio. Esa fue una lucha. Actualmente, pues esa lucha ya a nadie le preocupa ni mucho ni poco. Hoy son otros intereses. Entonces, primero, pues creo que ya ningún partido puede decir yo soy de izquierda y yo soy de derecha, porque la izquierda y la derecha, pues ya se trastocaron, ya se contaminaron unas de otras. Pero sí, ahora voy a sí, porque esa es la manera en que unos a otros se van a atacar, ¿sí? O sea, tú estás diciendo esto, tú eres conservador. Y la verdad no lo eres. Tú no piensas como pensaba Miguel Miramón, por ejemplo, ¿verdad? Sí sería absurdo. En la época, en su época, sí tenía sentido lo que ellos querían. Pero pues creo que a ninguno de nosotros hoy nos preocupa luchar como luchó Tomás Mejía, o Miguel Miramón, o Lucas Alamán. Pues creo que a nadie le, bueno, ni siquiera saben de qué trataban estas personas. Bueno, algunos ni saben que existieron. Entonces ya no sostenemos esos principios. Y lo mismo los liberales. Ya nadie es juarista. Si yo viera a Juárez, pues me parecería conservador hoy, ¿sí? Si yo viera a Emiliano Zapata, pues me parecería conservador. Si yo voy a su plan de Ayala de Zapata, la tierra para el que la trabaja, fíjese, si yo tomo, o usted lo puede consultar en internet, va a ver usted que ahí lo que propone el general don Emiliano es en el sentido de que se expropie la tercera parte de las haciendas y esas se repartan entre los campesinos o las viudas de estos que han muerto en la guerra. La tercera parte. O sea, hoy me parecería muy tibio, pero claro, en el momento que don Emiliano lanzó su plan, pues era realmente una bomba de tiempo. Incluso en ese plan declara como traidor a la patria a Madero, porque dice que engañó al pueblo, lo lanzó a la lucha, nada más para quitar a un presidente y ponerse él, y que ellos no fueron a la lucha para poner un nuevo presidente, sino para hacer realidad la reivindicación de la tierra.
y que la prometió Madero en su plan de San Luis Potosí en el punto 6. Y entonces fíjese nada más qué terrible. Madero, el paladín de la democracia, el apóstol de la democracia, me lo convierte en un traidor a la patria. Pero el mismo plan de don Emiliano, si yo lo observo, que en aquella época era radical, diríamos liberal, pero en extremo, hoy me parecería muy tibio. ¿Sí se da cuenta? Por eso esa lucha de que liberales y conservadores es simplemente traer a nuestro tiempo una política que ya no es vigente. Hoy seguimos enfrentados, pero por otras razones, otros intereses, ya no hay posición liberal y conservadora. Independientemente que algunas ideas que todavía se manejaban en el siglo XIX o se manejaban desde esa época, todavía prevalezcan en algunas personas. Pero ya es un sector menos importante de la población. Ahorita nadie se va a preocupar por el federalismo, el centralismo y todo este tipo de cosas que ya pasaron. Entonces, por eso mi respuesta, porque usted quería mi opinión, y le agradezco que me la solicite, pues es rompiendo la lógica sí y no. Y sí, porque todavía escucho que unos a otros se atacan los partidos políticos diciendo, tú eres conservador, no, el conservador eres tú y el liberal. Y, bueno, pues esto sería como traer ahorita a la pugna en la agenda nacional la lucha entre indígenas y hispanos, ¿verdad? Los conquistadores fueron los malos, los indígenas fueron los buenos, o al revés. Pues creo que eso ahorita ya no nos preocupa mucho. La verdad, lo que pasó sucedió y ya no lo podemos cambiar. Es como estar preocupado por lo que hicieron mis tatarabuelos, pues la verdad, primero ni lo sé bien, y segundo, como que en mi vida ya no me importan mucho ellos, y ya no son más que un retrato por ahí en algún álbum viejo. Entonces, mira, pues vamos a hablar de los partidos políticos. La ley general, hay una ley específica que es reciente, surgió en 2014. Se venía pidiendo desde mucho tiempo atrás, incluso algunos académicos, pues exigían la formación de una ley en materia de partidos políticos, como ya la había en España, por poner un ejemplo. Pero bueno, finalmente en 14 surgió nuestra Ley General de Partidos Políticos. Desde luego los partidos políticos estaban regulados en la Constitución y, por ejemplo, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero ya una ley específica para ellos en 2014. Y ha tenido reformas. Aquí nos señala que hay una del año 2020, hay que ver si el dato está actualizado porque ha habido también otros cambios, pero consta de 97 artículos de fondo, más claro, transitorios. Entonces no es una ley muy amplia, es una ley relativamente breve, 97 artículos. Para lo referente a la vida interna de los partidos políticos, deben analizarse los artículos que aparecen en esta lámina. Ahorita no te preocupes de tomar nota porque este documento es tuyo, de manera que mañana pues ahí lo vas a tener para que teniendo tu ley de partidos, te vayas a estos artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Es decir, solamente 6 artículos. Y otro poquito hay que ver en los artículos 41 a 48, que están vinculados, aunque de manera estrecha, con los artículos anteriores. Entonces, fíjate, en realidad es muy poco. Si yo fuera apático y no quisiera estar con ustedes, lo cual no es cierto, al contrario, me enorgullezco de estar con personas tan destacadas como ustedes, y no lo digo como cumplido, sé que son profesionistas y gente muy brillante. Los más, los menos tienen sus medallitas en el pecho. Entonces, mira, si yo fuera apático, les diría, ahí están los artículos, léanlos y que les vaya muy bien, ¿eh? Hasta luego y en fin. Obviamente no lo voy a hacer así, pero ahí están los artículos que tú debes estudiar para ver la vida interna a través de la Ley General de Partidos Políticos. Ahora bien, en la Constitución, porque esta es la ley de partidos, pero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41,
en las bases 1, 2 y 3 romano. Acuérdate que el artículo 41 no tiene fracciones, sino bases. Pero están numeradas igual que se hace con las fracciones en números romanos. Entonces, tiene 6 bases. Nosotros, para partidos políticos, hay que tomar en cuenta las primeras, la 1, 2 y 3. Contiene toda la fundamentación de los partidos políticos, incluyendo aspectos de su vida interna. Entonces, aquí ya estamos ubicando la normatividad. Ahora, para que no termine esta sesión sin que nos sepamos de qué tratamos cuando hablamos de asuntos internos u organización interna de los partidos políticos, aquí va una lista tomada de la Ley General de Partidos Políticos en uno de los artículos que mencioné, el artículo 34. Mira, primero, elaboración y modificación de sus documentos básicos. Esto es algo que los partidos tienen que decidir. Y precisamente lo van a decidir con base en su ideología, con base en la orientación política que quieren seguir. Entonces, lo primero que es de ellos lo van a determinar, es la elaboración y, en su caso, modificación de documentos básicos. Nosotros ya sabemos cuáles son los documentos básicos, pero los vamos a ver, ¿sí? Los estatutos, por ejemplo, la declaración de principios, son los documentos básicos. Bueno, pues ellos los van a elaborar y, en su caso, con el tiempo, con los cambios que puedan generarse, los pueden modificar. Pero tanto la elaboración como la modificación, si es que la hacen, tiene que pasar por el tamiz del instituto y, en su caso, del tribunal, porque tienen que estar apegados a principios constitucionales. Bueno, pero ese es un asunto interno de los partidos. Otro, requisitos y mecanismos de libre y voluntaria afiliación. A ver, si me gusta mucho tu partido y quiero ser un militante, me quiero registrar, ¿qué me vas a pedir? Bueno, esos requisitos que tú me vas a pedir son de tu incumbencia. Tú me das tu lista y yo voy aportando las evidencias de que cumplo todos los requisitos que tú me pides para afiliar. Eso lo decides tu partido. 3, elección de integrantes de sus órganos internos. A ver, ya estoy dentro del partido, ya tengo mi registro y me interesa, por ejemplo, participar en la Comisión de Honor y Justicia, que es el órgano de justicia de mi partido. Pues yo soy abogado, tengo experiencia como litigante, conozco lo que es un proceso, pues igual que yo puedo formar parte del cuerpo colegiado que va a generar esa justicia intrapartidista. Bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para que me tomen en cuenta? Pues esa elección de integrantes de órganos internos lo determina el partido. Otra, procedimientos y requisitos para seleccionar precandidatos y candidatos. Obviamente también precandidatas y candidatos. Pero acuérdate que dijimos que un partido político está para llegar al poder. Yo me metí ahí para llegar, para ser un día diputado o presidente municipal de mi municipio. Entonces, pues me interesa mucho cuando venga la selección de precandidatos y candidatos, cuál es el procedimiento y los requisitos, porque si yo los cumplo, puedo entregar mis documentos en oportunidad, según convocatoria, y pues en una de esas yo gano la nominación. Es el primer escollo que debo salvar. Después vendrá pues la decisión del electorado. Pero de momento en mi propio partido tengo que lograr la postulación. Entonces me interesa mucho el procedimiento y requisitos. Otra, procesos deliberativos para determinar estrategias políticas y electorales y para tomar las decisiones de los órganos internos y organismos que agrupen a sus militantes. Yo aquí les digo que se me antoja, es como un parangón, como cuando se juega el fútbol americano. Ya ves que antes de que empiece el juego,
se hacen bolitas y todos ven en secreto y se platican las estrategias que van a seguir. Bueno, pues un poco así hacen los partidos. Se abre un proceso electoral y cuáles van a ser las políticas, las estrategias para ganar los votos, para ganar el apoyo de la ciudadanía. Pues, esas estrategias son decisiones de ellos y esas estrategias las van a guardar con todo cuidado para que precisamente tengan eficacia. Pero claro, deben estar dadas dentro de los términos de la ley. No pueden hacer propaganda de la que llamamos negra o ilegal. Tienen que conservar perfectamente las disposiciones en materia de comunicación política. Hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no, en fin. Pero dentro de esos parámetros ellos van a escoger sus estrategias y emisión de reglamentos internos y acuerdos. En un partido, aparte de sus documentos básicos, hay multitud de reglamentos y esos reglamentos suelen cambiar, suelen modificarse. Entonces, a mí como integrante del partido político, sí me interesa ver toda su regulación. Esos documentos deben ser públicos para que yo pueda acceder a ellos. Ahí están en mi pantalla y ahí puedo ver qué dice mi partido sobre esto o sobre aquello. Y bueno, pues todo esto es lo que determina el contenido de la organización interna de partidos políticos. Y sobre esto vamos a insistir desde luego más adelante. Aquí tienes los documentos básicos de un partido político, que como tú sabes son tres. Declaración de principios, eso es muy importante porque el partido político finalmente postula una ideología. Entonces ahí yo me entero, así como gente extraña al partido, me entero qué quieres, cuál es tu tendencia, qué pretendes, y ya de eso puedo yo, pues, ver si simpatizo con tus principios o no. A lo mejor sí son míos, yo los hago míos y me gustaría afiliarme. O a lo mejor no, con todo respeto, pues son tus principios, pero no los míos, entonces yo no estoy de acuerdo. Luego tienes algo muy importante, el programa de acción, en donde vamos a establecer las distintas plataformas y formas que nos vamos a desempeñar para lograr pues todos los fines que persigue el partido. Y los estatutos, esos nos interesan mucho. Para el tema que tenemos, los estatutos. Entonces, fíjate, aquí, si tú observas esta lámina, es tendenciosa. Y te voy a decir por qué. Porque declaración de principios y programa de acción me los pone con un estilo y color de letra. Y los estatutos me los pone de otra manera, a pesar de que también es un documento básico. Pero ¿por qué lo está haciendo? Porque para la vida interna, ese es el punto. Si quiero saber la estructura, la vida interna de un partido, la organización interna de un partido político, el que tú me digas, ahorita dime el nombre de un partido, el que tú quieras, si yo quiero saber su organización interna, porque no la sé, nunca he estado en ese partido, me voy a los estatutos. Y si comparo estatutos con ley, ¿sí? Si las voy haciendo confrontar, si las voy haciendo comparar, ya perfectamente entendí lo que es la estructura interna del partido que me dijiste. Ahorita lo digo así de entrada, así a priori, a reserva de que mañana lo vamos a ver con el texto de la ley, ¿sí? Voy a la Ley General de Partidos Políticos, veo el estatuto de mi partido que me interesa y ahí voy viendo que va concordando. La misma ley me dice, ¿quieres conocer la vida interna de un país? Vete a los estatutos. Entonces, por eso te decía, esta lámina tiene tendencia, o sea, la persona, el pedagogo, porque nosotros en la Escuela Judicial Electoral tenemos un brillante cuerpo de pedagogos, y no lo digo para quedar bien con estas personas, sino porque estoy convencido que son muy profesionales, pues ahí le metieron su mano, ¿verdad? Como no queriendo, pues sí, para resaltar que lo interesante de los tres para nosotros es el estatuto, o sea, sin que los otros nos tengan importancia, pero para lo que estamos viendo, los estatutos. Ahora, bueno, pues de todas maneras hablemos de la declaración de principios que debe contener.
Obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes institucionales que de ella emanen. Eso lo dice la ley. Oye, en tu declaración lo puedes poner al principio, en medio, al final, pero por ahí debe haber la especificación de que vas a observar al pie de la letra la Constitución y las leyes que de ella emanen. Vas a poner ahí tus principios ideológicos, esos son los tuyos, ahí está tu vida interna, donde tú tienes toda la posibilidad de explayarte. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que te sujete o subordine, por ejemplo, a gobiernos extranjeros. La obligación de conducir tus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática. Acuérdate, estás no para hacer manifestaciones en la calle, sino precisamente para eso se creó, para que tu conducción sea institucional. Y la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidad y equidad de género entre hombres y mujeres. Eso de menos así. Puedes tener más cosas en la declaración de principios, pero esto no debe faltar. Eso lo dice la General de Partidos en su artículo 37. El programa de acción que debe tener mínimo, dice el artículo 38 de la Ley de Partidos, alcanzar los objetivos, o sea, las acciones o medidas que vas a tomar para alcanzar los objetivos de tu partido. Proponer políticas públicas, para eso estás, partido político, para decirnos, bueno, si tú llegas al poder, ¿cuáles van a ser tus políticas en materia de educación, de combate a la delincuencia, de educación, de alimentación, en fin? También, pues, formar ideológica y políticamente a tus militantes. Los vas a adoctrinar políticamente y se vale, pues se vale. Pues, si yo estoy en un partido, me gusta, estoy convencido, quiero que me hablen de sus principios, que me intuyan en ellos, ¿sí? Es igual que en una organización religiosa, pues me van a hablar de doctrina religiosa. Bueno, pues estoy en un partido político y tú eres de tal tendencia, pues explícame, ¿verdad? Dame a conocer en qué se basa tu ideología, qué es lo que pretendes. Y venme formando como político dentro de tu ideología. Y yo lo acepto porque es la política que a mí me gusta, es lo que yo quiero, así sueño a mi país. Bueno, preparar la participación activa de tus militantes en los procesos electorales, que no sean pasivos. Eso lo hace el ciudadano. El ciudadano está esperando la campaña, a ver qué le dicen, a ver qué mensajes, y el día de la elección es cuando va a decidir. No, el militante tiene que participar, aunque no sea el candidato. Vamos a ayudar, vamos a propagar, vamos a influir en nuestro contorno social, pues para hacer eso, propaganda. Toda organización te pide eso, ¿sí? Que tú divulgues, que tú seas un factor de comunicación hacia otras personas. Tú conoces amigos, vecinos, gente que puede escucharte, pues llévales tu mensaje, pues por eso eres militante, ¿sí? Si no lo fueras, bueno, tú no estás obligado a divulgar algo, pero si militas en un partido, no te quedes expectante viendo cómo se desarrollan las campañas en tu partido, tú participa. Participa al menos con tus comentarios, con tus opiniones frente a aquellas personas que les interese escucharlas. Bueno, todo esto debe estar en tu programa de acción, como mínimo. Pero luego dice aquí, importancia de los estatutos para el conocimiento de la organización interna de un partido político. No te olvides que nuestro tema es la organización interna. Y de los tres documentos básicos que hemos visto, estatutos es el clave para nosotros. Y aquí viene lo que debe tener los estatutos, pero pues faltan 6 minutos para que dé la hora de término y no nos alcanzaría a ver esto pues, con la profundidad, con la acuciosidad que merecen estos temas. ¿Qué les parece si los dejamos para mañana? Porque ahorita ya fueron muchas ideas, ¿verdad? Y hasta nos peleamos entre liberales y conservadores y ya estamos como muy agotados. Entonces, lo mejor es como descansar un poquito, no nos vaya a dar una embolia
Entonces, mira, vamos, si ustedes quieren, a quitar la presentación. Y ahora sí, pues estamos para lo que ustedes nos digan, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer. Acuérdate que, bueno, si ahorita tienes a la mano ese comentario o esa pregunta, pues la planteas. Si se te escapó, no te preocupes, mañana la puedes hacer, no hay ningún problema. Esto te lo digo porque a lo mejor al rato que estés más tranquilo, allá por las 2, 3 de la tarde, dices, pero qué bárbaro, vi la pregunta. Bueno, no te preocupes, preguntas en la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta que tengan por ahí o algún comentario? No, de momento. Vamos a preguntarle a la maestra Mónica a ver si le ha llegado algo por el chat o esas cosas. Maestra Mónica, ¿está todavía con nosotros? Maestra Mónica. Sí, doctor, aquí ando. Perdón, es que también estaba viendo unas cosas del campus, entonces que no sirven unos foros. No, lo último que les mandé fue del horario de ingreso, entonces me dijeron que sí. No, no hay muy una bien. participación. No sé si alguien quiera participar ¿Alguno o de ustedes haciendo quiere uso. participar, no? Bueno, entonces, si no es el caso, maestra, faltan 4 minutos para la hora. ¿Nos daría usted permiso de que nos vayamos de pinta? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, Adelante. pues entonces lo hacemos, le tomamos la palabra, maestra. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, como siempre, con todo mi cariño y reconocimiento. Hace un momento decíamos el trabajo de ustedes, nuestro cuerpo de pedagogos, y hacía elogios de su capacidad profesional. Pues mando a usted un abrazo muy, muy fuerte, todo mi cariño, y a todas las personas aquí presentes, también un abrazo, mi deseo de que el día transcurra muy bonito, con muchos logros y mucha salud. Cuídense mucho y mañana, ya saben, tempranito seguimos adelante. ¿De acuerdo? Que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias por sus mensajes.